Mi nombre es Enia Sáenz, soy enfermera especialista en oncología y tengo experiencia en la atención de cuidados paliativos. Bien, en esta oportunidad tocaré el tema en relación a catéter subcutáneo en cuidados paliativos. Este dispositivo es muy común en la atención en pacientes en atención en cuidados paliativos, ¿no? Es una de las atenciones, es uno de los dispositivos más común, ¿no? Más frecuente, ya que el paciente pues está dentro de las 24 horas más en domicilio que en el hospital. Bien, entonces, para hablar un poquito en relación al catéter subcutáneo, primero tenemos que saber en sí dónde va a estar localizado este dispositivo, ¿no? Bien, como vemos, el tejido subcutáneo en sí es un panículo adiposo, ¿no? Donde está pues localizado en la hipodermis. Como podemos visualizar en la imagen, la hipodermis está inervado de vasos sanguíneos, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros en sí realizar una técnica específica para la instalación de este dispositivo, ¿no? De tal manera que va a evitar coger algún vaso a la hora de instalar, ¿no? Una de las técnicas es justamente hacer el pliegue subcutáneo de tal manera que expanda el tejido y evitemos tocar algún vaso. Bien, según la anatomía, donde más tejido subcutáneo encontramos es a nivel del abdomen, ¿no? Incluso podemos encontrar un grosor hasta mayor de 3 centímetros, ¿no? Entonces, es una zona donde mejor tolerancia tienen los pacientes, ¿ya? E incluso también es una zona adecuada para hacer la hipodermocrisis, ¿no? Que es la hidratación por vía subcutánea. Bien, en esta imagen podemos visualizar en sí la técnica del pliegue, ¿no? Del peñisco, ¿no? A la hora de instalar este dispositivo, ¿no? Como podemos visualizar en la imagen, cómo se realiza el pliegue, ¿sí? Y podemos expandir el tejido subcutáneo de tal manera que a la hora de insertar el biset, ¿no? Podemos introducir de una manera adecuada sin coger algún vaso, ¿ya? En el caso de que cogiéramos algún vasito y haya retorno, ¿no? Ligeramente de sangre, debemos retirar y seleccionar otra zona, ¿ya? Por eso es la importancia de hacer esta técnica, de expandir el tejido subcutáneo de tal manera de evitar algún vaso. Bien, este dispositivo es un procedimiento sencillo, fácil, práctico y sobre todo cómodo, ¿no? A la hora de administrar incluso los medicamentos, ¿no? Eh, es indispensable tener conocimiento de ello porque vamos a poder controlar varios síntomas, ¿no? Uno de ellos viene a ser pues el dolor, que es mucho más común en los pacientes oncológicos. Otro síntoma también que presenta vienen a ser las náuseas, ¿no? Las náuseas, los vómitos. Y bueno, también a eso se va a sumar pues algunos dolores, ¿no? Como viene son el dolor visceral, de las cuales también podemos utilizar el uso de la yosina, ¿no? Como un antiespasmódicos. Bien, es un procedimiento en sí también invasivo, ¿no? Que va a ser localizado en el tejido subcutáneo, como podemos observar ahí, ¿no? Donde la licenciada pues está insertando el dispositivo en el brazo del paciente, ¿no? Usualmente este dispositivo lo utilizamos cuando el paciente presenta náuseas, vómitos, cuando hay intolerancia a la vía oral, ¿no? Incluso cuando hay disfagia o en este caso cuando el paciente tiene una neoplasia a nivel de cavidad, ¿no? Oral, ¿no? O ya sea de cabeza y cuello, ¿no? Cuando tenga dificultad incluso de pasar las pastillas, ¿no? Por dolor o molestias. O también cuando hay paciente con desorientación, ¿no? Que se evita pues el riesgo de aspiración ante algún tratamiento por vía oral. Bien, este catéter es fundamental que todo el profesional de salud tenga conocimiento, ¿no? Es así que este dispositivo lo podemos también instalar en el domicilio, ¿sí? Usualmente
En la unidad lo instalamos pues en nuestro tópico también de enfermería, en domicilio cuando el paciente va a ser programado, ¿no? Incluso al día del alta, ¿no? Al día del alta se instala el dispositivo, ¿no? Al momento de instalar este catéter, en domicilio, es importante convocar a toda la familia, ¿no? Cuanto más familiares tengan conocimiento de ellos, vamos a hacer mejor control de manejo de dolor, ¿sí? O manejo de síntomas, ¿no? Entonces, es convocar a toda la familia, si bien es cierto, el paciente cuenta con un cuidador principal, pero cuanto más familiares tengan conocimiento de la administración de los cuidados, mejor atención va a tener nuestro paciente en domicilio. Es más, ¿no? Debemos también enseñar a la familiar cómo fracturar la ampolla, cómo cargar ¿no? el medicamento, purgar incluso la jeringa, adaptar la jeringa al dispositivo y administrar lentamente, hasta que la enfermera no se sienta segura en que el familiar haya tenido el conocimiento necesario y haber realizado la práctica en ese momento, ¿no? La enfermería no debe estar, ¿no? Tranquila, ¿no? Sino debe verificar qué tanto ha prestado la atención el familiar, ¿no? O el cuidador principal. Bueno, es importante también que el personal de salud comprenda lo útil y práctico que tiene este dispositivo, ¿no? Como vemos, pues, hoy en día, gracias a la Ley de Cuidados Paliativos que se promulgó en el 2018, se ha incorporado, ¿no? Dentro de la currícula de pregrado y también de posgrado, eh, el curso de cuidados paliativos, ¿no? Es así que ya se está formando también a los profesionales en relación a esta atención y también a diversos procedimientos netamente en cuidados paliativos. ¿Por qué es importante que tanto enfermería como medicina y otros profesionales tengan conocimiento de estos dispositivos? Porque vamos a hacer mejor uso, ¿no? Mejor uso, mejor tratamiento, vamos a buscar la mejor alternativa, el mejor procedimiento para nuestro paciente en domicilio. Recordemos, pues, que los pacientes en etapa avanzada, terminal, lamentablemente no hay, ¿no? Camas, ¿no? O hospitalización, ¿no? Entonces, son derivados o dados de alta y mayormente están en su casa, ¿no? Entonces, si las disciplinas tendrían conocimiento de estos dispositivos, evitaríamos, ¿no? Que constantemente vayan los pacientes a la emergencia por un manejo de dolor, ¿no? Cuando eso muy bien lo pueden hacer en domicilio, ¿no? Cuando tenemos un cuidador principal que tenga el conocimiento, ¿no? Del manejo en casa mediante este dispositivo, pues vamos a evitar la recurrencia constante, ¿no? A emergencia. Bien, también porque es importante que tengan conocimiento, porque vamos a evitar también los errores de instalación, ¿sí? Entonces, si no sabemos cómo instalar este dispositivo, pues vamos a hacer procedimientos inadecuados, ¿no? Como podemos observar en la primera imagen, ¿sí? En esta imagen de acá, en esta primera imagen, vemos pues cómo el personal de salud en provincia instaló este dispositivo, pero no retiró la guía, ¿no? La guía que es tan importante, ¿no? Eh, y, y no nos va a permitir administrar correctamente, ¿no? Si no va a haber rebosamiento, ¿ya? En esta otra imagen también vemos a otro pacientito que le han instalado el dispositivo pero en la zona deltoide, en la parte superior, ¿no? Donde más tenemos tejido subcutáneo. Lo otro también que podemos visualizar es que lo han fijado tanto, con tantos esparadrapos, ¿sí? Y también hay otro accesorio, ¿no? Que viene a ser el clan. De preferencia, yo retiro el clan porque cuanto más accesorio tienes esos dispositivos, hace que el familiar manipule tanto que retrae, ¿no? El catéter, ¿ya? Entonces, eh,
De por sí, solo se debe instalar el dispositivo y colocar los apósitos transparentes sin tapar el punto de inserción, ¿no? De tal manera que evita, ¿no? Evita evita observar, ¿no? El punto de inserción si está infectado, si está rubicundo y entre otros. Entonces, debemos dejar libre, ¿no? Por ejemplo, en esta otra imagen podemos visualizar que hay dos dispositivos, ¿no? ¿Y por qué se ha dejado dos dispositivos? Porque justamente cuando fuimos a la visita domiciliaria, esta era una pacientita que fue dada de alta de otra institución, sin embargo llegó a la unidad por mediante una interconsulta y solo llegó el familiar, ¿no? Nos comentó que esta paciente le habían instalado un dispositivo en una institución, ¿no? Ajena a la nuestra, ¿no? Cuando se le programó la visita domiciliaria, observamos que este catéter había sido instalado en el hombro, ¿no? Mire, ve. Y entonces se colocó el dispositivo en la zona correcta, ¿no? Donde es la cara externa, medio. Entonces, ¿cómo podemos visualizar la distancia que hay de una a la otra, ¿no? Entonces, por eso es importante que el profesional sepa en qué zona, en qué lugar, y, ¿no? Y sobre todo, pues, va a depender mucho del diagnóstico del diagnóstico diagnóstico del paciente para seleccionar la zona adecuada. Bien, eh, este dispositivo cumple ciertos criterios e indicaciones también, ¿no? Está indicado para pacientes con intolerancia a la vía oral, en sí con pacientes, por ejemplo, ¿no? Si presentan náuseas, mala absorción, disfagia, ¿no? Dificultad para deglutir, ¿no? O cuando hay vómitos, también está indicado ello, ¿no? También para hidrataciones leves y moderadas, para control del dolor y para sedación paliativa, ¿no? Cuando hay eh, un dolor refractario, ¿no? Cuando ya el paciente pues no se controla los síntomas, el dolor, pues podemos sedar también, ¿no? Al paciente para que tenga un buen manejo, ¿no? También está indicado para la intolerancia a opioides orales, ¿sí? Mayores, claro. Necesidades de dosis altas, ¿no? Por la vía oral, pacientes en situación de agonía, cuando hay incumplimientos terapéuticos y sobre todo para pacientes no hospitalizados. Bueno, así como hay criterios para instalar y, ¿no? y indicaciones, también tenemos contraindicaciones. Una de ellas viene a ser, pues, ¿no? Cuando hay lesiones cutáneas. ¿Qué quiere decir? Pues cuando la piel esté roja, inflamada, ¿no? O por ejemplo, cuando hay pacientes que están con radiodermitis, ¿no? Entonces, es evitar instalar en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay zonas edematosas o en el abdomen ascítico, ¿no? O cuando el paciente está muy caquéxico, ¿no? Y hay prominencias óseas a una zona adyacente a una mastectomía, ¿no? O cuando hay proximidad también de estomas o cuando hay pacientes con anasarca, ¿no? Y en sí, en la zona donde se instala el dispositivo tiene que estar, pues, ¿no? Intacta, sin lesión, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ello. Las zonas de inserción van a ser la zona deltoide, ¿ya? La zona infraclavicular, la zona abdominal superior, la zona antero del muslo y la zona interescapular. En la zona del deltoides es en la zona tercio medio, cara externa, ¿sí? En la zona infraclavicular es en la línea media clavicular, tercer espacio intercostal, ¿ya? A nivel abdominal superior de la cicatriz umbilical de 3 a 4 dedos, ¿ya? También tenemos que tener consideración a la hora de instalar este dispositivo donde lleva el cinturón el paciente o en este caso donde lleva pues no el pantalón o la falda, ¿no? De tal manera que no marque o no haga presión. Eh, en el muslo igual, es en el tercio medio, cara externa, y en la zona escapular, pues, ¿no?
También nos ayuda para los pacientes que están con agitación, ¿no? Que se desorientan, que se retiran, ¿no? Los dispositivos, ¿no? Frente a ellos, ¿no? Entonces, la zona interescapular nos ayuda bastante. Las zonas más empleadas, como podemos visualizar, ¿no? Es el abdomen, ¿ya? En el brazo, y aquí vemos, pues, ¿no? A nivel infraclavicular. Los fármacos más comunes que nosotros utilizamos en cuidados paliativos no son muchos, pero los que hay nos ayudan bastante para el manejo de síntomas. Entre ellos tenemos los analgésicos opioides, como viene a ser la morfina y el tramadol. Como pueden visualizar en la imagen, hay otros fármacos, ¿no? Pero en la DIGEMIT, en el Ministerio de Salud, contamos con morfina y tramadol. La presentación en morfina la tenemos de 10 miligramos y de 20 miligramos en 1 mililitro, ¿no? Y tramadol pues tenemos de 50 miligramos a 100 miligramos. Entonces va a depender mucho la intensidad del dolor, si es un dolor leve, si es un dolor severo, moderado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la valoración clínica del médico, va a realizar la indicación de los opioides, ¿no? Opioide fuerte, ¿no? Opioides débiles, ¿no? También tenemos los neurolépticos como es la levomeprazina, el haloperidol, también lo utilizamos bastante como un antiemético en dosis bajas, ¿sí? Nos ayuda bastante para las náuseas. También podemos administrar los antiinflamatorios no esteroides, como viene a ser ketorolaco, de 30 o 60 miligramos por vía subcutánea, ¿no? Como un AINES, como un coadyuvante, ¿no? Podemos utilizar pues un opioide más un AINES, ¿no? Entonces, para controlar mejor, ¿no? El dolor. También utilizamos corticoides, como viene a ser la dexametasona. La dexametasona también se administra por vía subcutánea, ¿no? Pero sí informar al paciente que le va a producir más que nada ardor, ¿no? En un promedio de 5 a 6 minutos. Y luego va a ceder. También tenemos benzodiazepina, ¿no? Para pacientes con sedación, como es el midazolam. Y antibióticos también podemos administrar, como viene a ser la ceftriaxona, en volumen con cloruro de sodio, a nivel un Volutrol lento, en promedio de 1 hora, o según tolerancia del paciente, se puede administrar la ceftriaxona. También tenemos los antiespasmódicos, para un dolor tipo visceral, viene a ser diosina, ¿no? O escopolamina. Como antiemético tenemos el metoclopramida y el ondansetron. También podemos utilizar por vía subcutánea y diuréticos como la furosemida. Bien, eh, dentro de las ventajas tenemos que es poco dolorosa, su uso es muy fácil, ¿no? El acceso también es muy fácil, no requiere que el paciente esté hospitalizado para que este dispositivo no se instale. Si no, lo podemos hacer, pues ya sabemos, en domicilio, en un tópico, ¿no? Y bien, no impide que el paciente se movilice, ¿no? Puede trasladarse, puede caminar, puede levantar los brazos si estuviera en el brazo, ¿no? Siempre y cuando el paciente sea funcional, ¿no? Dura más tiempo que la vía venosa. Vemos pues que este dispositivo lo instalamos y al primer cambio está entre 7 a 10 días y posterior a ello puede ser cada 2 semanas, ¿no? Es más, ¿no? En tiempo de pandemia nos duró incluso más de 3 semanas, ¿no? Si tenemos el, el cuidado necesario y sobre todo transmitir eso al familiar, que siempre se laven las manos, que visualicen todos los días, ¿no? La zona de inserción, pues el tiempo de permanencia va a ser mucho más. Presenta menos efectos que ¿no? Secundarios que la vía endovenosa, siendo igual de efectiva, ¿no? Si hablamos de biodisponibilidad, es tan efectiva, ¿no? Al 100% como la vía endovenosa o la vía parenteral.
Facilita el control de síntomas cuando la vía oral no es eficaz o posible, ¿no? Y presenta sobre todo escaso riesgo de sobrecarga hídrica, ¿no? Porque eh, los medicamentos pues entran puros, no son diluidos tampoco, ¿no? Entonces no lo estamos sobrehidratando mucho al paciente, ¿ya? Desventajas, bueno, también tiene desventajas, tiene un volumen limitado a la hora de administración, tiene un número también limitado de fármacos, es poco frecuente, ¿no? Pero se puede dar puede ocasionar eritema, induración o absceso, ¿no? Eso más que nada es cuando el familiar no está constantemente pues lavándose las manos, ¿no? O a veces el paciente también se está tocando, se está rascando, está friccionando, ¿no? Entonces puede suceder. O lo otro también es cuando el paciente pues recibe quimioterapia, ¿no? Está inmunosuprimido, entonces también recordar al familiar que a la hora de administrar medicamento, al mínimo, ¿no? Enrojecimiento o calentura, debe retirarse el dispositivo, ¿no? Entonces, también hacer hincapié en ello. No es posible utilizar en pacientes que tengan shock o en este caso eritema o edema, ¿no? Bueno, nos dice la literatura que podemos hidratar hasta 3 litros, ¿no? Pero eso es siempre y cuando sea un paciente no oncológico, ¿ya? Eso sí recalco, en pacientes no oncológicos podemos hidratar incluso 3 litros, pero recuerden que no es una hidratación, pues, ¿no? El goteo no es a chorro, ¿no? Sino es lento. Y para administrar 3 litros, pues tenemos que tener dos dispositivos, ¿no? En un dispositivo litro y medio y en el otro dispositivo litro y medio, siempre y cuando la indicación sea 3 litros, ¿sí? Pero en nuestros pacientes oncológicos y más aún en fase terminal, la hidratación no supera de los 500 o 1000 mililitros en 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente que está deteriorado físicamente, es un paciente que no tiene actividad física, es un paciente pues que no hay mucho descargo de energía, ¿no? Entonces, ellos no requieren tanta hidratación, ¿no? Porque podemos congestionar más bien. Entonces, la indicación pues en ellos es 500 mililitros o 1 litro, ¿no? Va a depender también la valoración y la necesidad del paciente. Esta hidratación de 3 litros son para pacientes no oncológicos. Ahí tener cuidado, ¿sí? Bien, los materiales a utilizar van a ser el catéter subcutáneo, en sí su nombre es catéter bifurcado en Y. Tenemos de diferentes calibres, entre el 22 y el 24, incluso también está el 20, ¿no? Pero eh, debemos seleccionar el dispositivo más pequeño, ¿no? El del lumen más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene mejor tolerancia para el paciente a la hora de administrar el medicamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa más lento. Sí, el lumen es más pequeño y pasa más lento, ¿no? También utilizamos el suero fisiológico como cloruro de sodio. Utilizamos gasas para desinfectar muy bien la piel, yodopovidona en espuma. En el caso de que no haya yodopovidona, también podemos utilizar clorexidina, ya lo que vayamos a tener para desinfectar muy bien la piel y hacer una buena asepsia, ¿ya? También tenemos que utilizar jeringa de 3 cc o si no de 1 ml, ¿ya? O de un cc. También utilizamos llave de triple vía, más que nada no es para adaptar todo, ¿no? Sino para utilizar las tapitas, ¿no? Nada más. Guantes estériles es importante y apósito transparente. Bien, en relación al procedimiento, primero tenemos que explicar al paciente qué le vamos a realizar, ¿no? Recordemos que todo procedimiento, así sea el darle, ¿no? Una pastilla al paciente, debemos explicar, debemos orientar, ¿no? Más aún si es un dispositivo que va a ingresar a su cuerpo, ¿no? Que va a romper piel, entonces, y encima es un dispositivo nuevo que no es tan común, ¿no? Entonces, debemos brindar la información necesaria, ¿no? Y explicar al paciente qué se le va a realizar, para qué sirve, cómo, cuánto le va a ayudar, ¿sí? Y los cuidados
y las prevenciones también, ¿ya? Entonces es colocar al paciente en una posición cómoda, según corresponda. Nos tenemos que lavar las manos, valorar elegir el sitio de punción, ¿no? Si es un paciente que tiene cáncer de mama derecha, pues no vamos a coger ni el brazo ni la subclavia, ¿no? Entonces, desde ahí debemos partir. ¿Qué diagnóstico tiene? Si tiene un diagnóstico de cáncer gástrico, ¿no? No vamos a coger el abdomen, ¿no? Probablemente, pues, también como el abdomen ascítico, ¿no? O bueno, vamos a ir valorando. Luego de valorar el sitio de punción, vamos a calzarnos los guantes, vamos a realizar la asepsia, antisepsia, ¿no? Con yodopovidona o en este caso cloricidina, con lo que vayan a tener. Luego de haber realizado ya la asepsia, nos descalzamos esos guantes y cogemos otro par de guantes, ¿no? Para evitar justamente las infecciones cruzadas, ¿ya? Y la contaminación, ¿no? Cruzada. Bien, luego vamos a cargar nuestro catéter subcutáneo con cloruro de sodio, sí, y vamos a purgar. Vamos a adaptar la jeringa y no la vamos a retirar, ¿ya? Yo prefiero no retirar el, el- las jeringas, sino adaptar al dispositivo y dejarla, ¿no? Cargadita ahí, ¿ya? Luego vamos a preparar el brazo, ¿no? Si hemos escogido el brazo, bueno, ya está preparado. Vamos a seleccionar el lugar. Recordemos que es el tercio medio, cara externa, y vamos a hacer el pliegue, ¿no? Como ya comentaba al inicio. ¿Para qué? Para expandir justo el tejido subcutáneo y evitar coger algún vaso, ¿no? El ángulo nos dice la teoría que es 45 grados, ¿no? Pero va a depender también mucho del grosor del brazo, ¿no? Y también va a depender mucho también del criterio de enfermería, ¿ya? O del profesional que inserte este dispositivo. Podemos ir bajando también el ángulo, ¿ya? Bien. Y luego que ya hemos insertado el dispositivo, vamos a retirar la guía, porque tiene una guía, ¿se acuerdan en la primera imagen? Donde decía yo que no habían retirado la guía, pues sí, hay que retirar la guía. Vamos a proceder a aspirar lentamente en busca de no haber cogido algún vasito y luego vamos a administrar lentamente el cloruro de sodio que está, ¿no? La jeringuita adaptada. Bien, una vez que ya hemos retirado la guía, hemos verificado que no hemos cogido vasitos y hemos administrado el cloruro de sodio y ha ingresado de forma eh, suave, ¿no? Y vamos a proceder a retirar recién la jeringa, vamos a adaptar adaptar la tapita de la llave de triple vía, cerrando y luego vamos a retirar el clamp. ¿Ya? Retiramos el clamp y luego vamos a, colocar un apósito transparente. Vamos a colocar el apósito transparente pequeño y también uno grande. Y luego vamos a retirar, ¿no? En sí los bordes ¿cómo se llama? Del apósito transparente. Y por último vamos a rotular y vamos a colocar fecha de instalación. Bien, las recomendaciones son siempre capacitar al familiar, ¿no? Y al cuidador sobre la administración de medicamentos. Debemos concientizar en la higiene de manos antes y durante, ¿no? Antes y después de la administración. También tenemos que vigilar los signos y síntomas de infección, si hay rubor, si hay calor o filtración de medicamentos, ¿no? Cuando hay filtración de medicamentos, a veces cuando la dosis y el volumen es mayor de 3 ml, ¿ya? Lo otro es que también cuando dejamos algún accesorio como el clan, el familiar como no tiene, ¿no? La práctica de clampar y desclampar, también desplaza, ¿no? El dispositivo. Bien, entonces tenemos que visualizar también ello. Recomendaciones, se observa si hay signos que llamen la atención, inmediatamente, ¿no? Proceder a retirar el dispositivo e informar al equipo y luego, pues, ¿no? Ya
eh, llamar al equipo y nuevamente, ¿no? Para que se inserte nuevamente el catéter. Y educar, ¿no? A la correcta eliminación de residuos de punzocortantes. También debemos evitar, ¿no? Que alguien se lastime, a veces en casa puede haber algún niño, ¿no? Entonces, informar que deben tener una botella, si es posible, de, no sé, de gaseosa o un poronguito, ¿no? Para ahí desechar, ¿no? Todos los residuos punzocortantes. Coordinar la fecha de cambio también es importante. Cuidados en la administración va a ser concientizar al familiar la adherencia al tratamiento, llevar un registro en caso de utilizar sobredosis de rescate, educar al familiar la importancia de mantener controlado el dolor, ¿no? Es necesario, ¿no? Sensibilizar a la familia cuando el paciente manifieste dolor, a pesar de que haya cumplido con el horario que el médico haya indicado, pues es administrar el rescate, ¿no? El objetivo es que el paciente esté lo más tranquilo posible, ¿no? Y no estar aguantando o tolerando el dolor, ¿no? Cuando tenemos mecanismos, dispositivos analgésicos, ¿no? Opioides, de tal manera que podemos paliar ese malestar al paciente, ¿no? Entonces, sensibilizar a la familia, ¿no? El uso del rescate y también registrarlo, ¿no? En su cuadernito y a la hora, pues, que lleguen a la cita, el médico, pues, ¿no? Va ya hacer, ¿no? Va a dosificar nuevamente, ¿no? La administración mm, la administración de medicamentos, ¿no? O sea, cuánto es lo que le corresponde al paciente. Bien. La administración puede ser en bolo, como una sola dosis, o también puede ser de forma continua, ¿no? De forma continua, ¿cuándo es? Cuando utilizamos justamente otro dispositivo que también es común en el área de paliativos, ¿no? Como vienen a ser las bombas infusoras. Y acá tenemos las bombas infusoras. Las bombas infusoras es un dispositivo portátil que va a permitir, ¿no? La administración continua del medicamento, ¿no? Mediante un elastomérico interno que tiene. Y este dispositivo pues no requiere electricidad, es muy fácil para el uso domiciliario, ¿sí? Lo tenemos en presentaciones de picarones, de bombillas y entre otros. Va a depender mucho de la industria farmacéutica en el modelo como lo presente, ¿ya? Pero la función es la misma, ¿no? Podemos tener, nosotros usualmente la utilizamos infusores para 7 días, ¿no? También hay de 2 días, de 5 días y de 7. Nosotros utilizamos más de 7 días. ¿Por qué de 7 días? Porque nuestro familiar o el familiar del paciente viene ya cada semana, ¿no? También tenemos que ver el costo, ¿no? Del, del considerar también la economía, ¿no? Del familiar, ¿no? Porque miren, de por sí el paciente cuando enferma, si bien es cierto el hospital les da los medicamentos, pero también tiene otras necesidades y esas necesidades hace que también gaste, ¿no? Y si está en un hospital, pues es un paciente que no tiene economía alta, ¿no? Entonces, tenemos que valorar también valorar el bolsillo del paciente, ¿no? Entonces, es evitar que el familiar venga de repente cada 2 días a que se le cambie la bombilla o cada 5 días, ¿no? Entonces, si vemos que este dispositivo nos puede durar cada 7 días, entonces también vamos a ahorrar, ¿no? El gasto al familiar en los pasajes, ¿ya? Cuando utilizamos los infusores, nos dice pues que tenemos que tener conocimiento qué medicamentos vamos a utilizar, ¿ya? Nos recomienda no mezclar más de 3 fármacos, ¿ya? Ya que a medida vamos a aumentar este mayor riesgo de incompatibilidad o precipitaciones. Algunas literaturas, ¿no? He revisado
incluso en otras instituciones hacen uso incluso hasta de 5 medicamentos, ¿no? Va a depender también de la compatibilidad de los medicamentos, pero es importante también evitar, ¿no? O sea, evitar en sí la inestabilidad de la mezcla o las precipitaciones, ¿no? Entonces, valorar ellos, ¿ya? Valorar. Eh, las combinaciones más estables o más usuales que eh, utilizamos en cuidados paliativos viene a ser, pues, ¿no? Morfina, escopolamina, midazolam, ¿no? Esto usualmente lo utilizamos para pacientes en situación de últimos días. También podemos utilizar morfina, escopolamina y haloperidol para síndrome de oclusión intestinal, ¿no? Y bien, y entre otros, ¿ya? Es también valorar la compatibilidad de los medicamentos. Este dispositivo nos da la administración de los medicamentos a cada segundo, ¿no? A cada segundo, de tal manera que el paciente está tranquilo, está controlado, pero para aperturar este dispositivo, lo importante aquí es titular, ¿ya? Titular al paciente. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos encontrado la dosis que corresponde al paciente para el control de síntomas, ¿ya? Nosotros no podemos aperturar este dispositivo para ir buscando, ¿no? A ver si le da, no le da. No, no, no. Tenemos que titular la dosificación de cuántos miligramos, ¿no? Corresponde al paciente para controlar los síntomas y recién a ello nosotros aperturamos el dispositivo. Si no, se fracasa con el tratamiento. Este dispositivo es monouso. ¿Qué quiere decir? Que si no hemos calculado bien, si no hemos valorado bien, nosotros no podemos eh, descargar, ¿no? Y volver a cargar. No. Una vez que ya está llenado ahí, ¿no? Los medicamentos, y si por A o B te has confundido, pues prácticamente se pierde todos los medicamentos infundidos, ¿no? Entonces, por eso es importante estar concentrados y realizar bien el cálculo y sobre todo, ¿no? Haber titulado al paciente. Bien. Eh, las bombas difusoras también cumplen ventajas y tienen ventajas y tienen desventajas. Entre las ventajas es que, en primer lugar, no necesita de batería ni electricidad, ¿no? Ya está sistematizado de tal manera que cumple su funcionalidad sin, ¿no? Sin necesidad de electricidad o cargarlo o ponerle pilas o baterías, no, ya está sistematizado, ¿no? Entonces, es práctico, es liviano, es silencioso, no son como las bombas eléctricas que tenemos en el hospital, ¿no? Que estas son tan lábiles que si tiene una burbujita comienza a hacer bulla, ¿no? O sea, son bulliciosas. Estas no, estas son bien silenciosas, son bien eh, eh, prácticas, ¿no? De tal manera que el paciente incluso hasta puede descansar y ni se da cuenta que tiene un dispositivo, ¿no? Que cumple su función cada segundo. Es ideal para el uso ambulatorio y domiciliario. Evita también que el paciente esté hospitalizado tanto tiempo, ¿no? Para el manejo de síntomas, ¿no? Con este dispositivo se administran los medicamentos para 7 días y muy bien puede estar en casa, ¿ya? Reduce la carga de trabajo del personal. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar cada 8 horas, cada 12 horas, cada 6 horas administrando el medicamento. No, con esto se reduce la carga de trabajo. Es un dispositivo estéril y desechable. Una vez utilizado, se descarta, ¿ya? Favorece el alta precoz, mejora la calidad del paciente en cuidados paliativos y así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Su flujo es influenciado por la temperatura y la posición, ¿ya? Nos dice pues que en tiempo de verano se dilata un poco más, ¿no? Y aumenta, ¿no? El flujo, ¿no? Y la posición también es importante, ¿no?
Bien, pero por ejemplo, si tienen mantas calientes, ¿no? Eso también no nos ayuda mucho, ¿no? Eh, sí va adaptado o cargadito en el cuerpo, mientras no tengan esas exposiciones, todo normal, tranquilamente cumple sus 7 días medio, ¿ya? No es programable ni ajustable durante el uso, ¿no? No es que si yo me confundí en llenar, yo voy a, ¿no? Retirar el medicamento, ¿no? O lo voy a reprogramar. No, 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 no. Esto ya está sistematizado. Si dice 5, ¿no? 5 cc por hora, lo va a pasar así, ¿no? O si dice 2 cc por hora, lo va a pasar así. Es tal cual, como viene eh, ya en su presentación. No tiene alarmas antes de falla o obstrucción, ¿no? Requiere técnica precisa en el llenado, como les mencionaba, tenemos que estar bien concentradas para la administración y el llenado de este dispositivo. Y bueno, algo pues que es una de las desventajas es que su costo es elevado, ¿no? Es elevado más que nada un dispositivo puede estar un promedio de 250 a más, ¿no? A Dios gracias pues lo cubre el SIS, entonces nos ayuda bastante también, ¿no? Bien, este es un caso clínico que es el manejo de dolor en pacientes con cáncer de pulmón terminal. Bien, este es un caso de un paciente X, ¿no? Marta Rodríguez, ¿sí? Edad 68 años, de sexo femenino, con diagnóstico de cáncer pulmonar estadio 4 con metastásicos o a nivel óseo, con antecedentes de tabaquismo, EPOC y ansiedad, ¿ya? Si tu situación clínica actual viene a ser, pues, presenta dolor severo con un EVA de 9 a 10, presenta debilidad generalizada y está en cuidados paliativos domiciliarios, ¿ya? Entonces, la valoración está ahí, eh, la indicación terapéutica o el tratamiento es morfina 10 miligramos cada 8 horas para 7 días, iosina 20 miligramos cada 8 horas para 7 días, metoclopramida 10 miligramos cada 12 horas por 7 días y nuestro infusor tiene un volumen total de 335, ¿no? Entonces, la pregunta y la tarea es, realice usted el procedimiento y el llenado del infusor. Bien, es- este taller lo vamos a realizar en el hospital, en ICA, así que quiero que estén bien atentos, preparados. Vamos a hacer 2 talleres en relación a lo que es el catéter subcutáneo, cómo vamos a instalar este dispositivo y también vamos a hacer una práctica del infusor, ¿ya? Del infusor elastomérico, de tal manera que tengan conocimiento de los dispositivos más usados en, en cuidados paliativos, ¿no? Uno de los más usados. Entonces, espero verlos pronto con bastante ganas de aprender, con bastante iniciativa. Vamos a hacer varios talleres ya presenciales. Y bien, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy llana y dispuesta a poder resolver sus dudas.